Así iniciamos mi partida de Fallout New Vegas. Empezamos con la cinemática inicial. El narrador nos introduce a nosotros, el jugador, como un mensajero del Mojave Express. Básicamente el juego recrea la icónica ciudad de Las Vegas y sus alrededores, así como parte del desierto del Mojave y áreas ficticias basadas en lugares reales. Pero esto aproximadamente 204 años después de que hubiera una gran guerra nuclear. Somos el encargado de entregar un paquete al Strip de Las Vegas. Básicamente estamos en un escenario posapocalíptico del año 2281, donde distintas facciones luchan por el control de la región. Mientras nosotros nos aventuramos por el desierto del Mojave, somos interceptados por una banda, quienes nos roban el paquete que llevamos, que era una ficha. Les muestro esta parte de la cinemática. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. ¿A que no sabes quién se está despertando por aquí? Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón. ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjena. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Al final nos dan por muerto y nos dejan en un hoyo profundo. A partir de ese momento, nuestro objetivo principal es buscar venganza contra los que nos hicieron eso y descubrir el misterio detrás del paquete robado, mientras navegamos entre facciones rivales y tomamos decisiones que moldearán el destino del yermo del Mojave. Ahora sí, gente, terminando de darles el contexto, bienvenidos a New Vegas. Empezamos despertando en la cama de un viejito, que es el médico que nos salvó, y no se explica que estuvimos dormidos unos cuantos días y nos termina preguntando nuestro nombre, a lo cual yo le puse el mío, Jorge, y nos responde esto. No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así... Bueno, gracias. No salió chistosito el señor, pero bueno, nos entrega un Pit Boy, que es donde podemos ver nuestras estadísticas, nuestros objetos, donde nos podemos curar y demás, y donde empezamos a crear nuestro personaje, que bueno, yo hice lo que pude con lo que tenía. Después de eso nos lleva a una máquina donde vamos a acomodar la preferencia de puntos de fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte, que esto nos va a servir para nuestra supervivencia, interacción con personas, animales y demás. Bueno, ya iremos viendo eso más adelante. Después de eso, el buen doctor nos hace un test psicológico para que, bueno, pues para ver que no estemos malitos o enfermos de la cabeza, o si no quedamos traumados, y nos empieza a hacer preguntas, nos empieza a mostrar imágenes y nos pregunta estas cosas de, bueno, ¿qué ves en esta mancha? Y dime esto, miren, les muestro. Dime lo que ves. Con mis papás peleando. Pero bueno, termina el test psicológico y dice, bueno, no sé sacar exactamente tus resultados porque tú eres bien curioso, estás medio traumado, pero pues no te puedo decir una respuesta exactamente, así que dime si te identificas. Y nos dan un punto, bueno, una base de habilidades que podemos tener para distintas cosas, que igual es para supervivencia, interacciones y demás. Y bueno, ya elegimos dos rasgos, los tomamos y nos vamos felices de la casita. Empezamos a investigar un poco la zona y nos damos cuenta que estamos en un ranchito, checamos el mapa y vemos la primera misión que nos guía a un bar donde encontramos un viejito fuera de él. Le preguntamos si sabía quién nos atacó y nos dijo que el del traje moderno parecía ser el jefe, pero que es todo lo que sabe, que posiblemente en la ciudad podríamos conseguir más información. Así que pasamos dentro del bar, donde nos encontramos una chica que se llama Sonrisas y tiene un perro que se llama Cheyenne. Pero anteriormente el doctor que nos curó ya nos había mencionado que fuéramos con Sonrisas para que pues prácticamente nos enseñara el tutorial de disparar y todo eso. Así que rápidamente fue a hacer el tutorial pequeñísimo, le fallé todas las balas de hecho, pero bueno, no importa, ya sé cómo jugar. Pero bueno, al final Sonrisas nos dijo que estamos bien mancos, pero que pues podemos sobrevivir si comemos bien ahí una vez al día y tomamos agua ahí una vez a la semana, pues que todo chido. Entramos dentro del bar y nos encontramos con este diálogo. Si no me entregas a Ringo pronto, iré a buscar a mis amigos y arrasaremos este lugar. A ver. Lo tendremos en cuenta. Ahora, si no vas a comprar nada, vete. ¿Qué cojones te pasa?
Bandita, agárrense de su silla porque viene mucha información importante. Empezamos a hablar con esta señorita que se llama Trudy, que nos comenta que hace una semana llegó un comerciante llamado Ringo, que sobrevivió a un ataque de unos hombres que lo persiguen. De hecho, con el que estaba hablando ahorita la señorita se llama Cobb, forma parte de los bandidos de la pólvora. Así que esta buena gente le ofreció un lugar a donde quedarse a Ringo, porque no esperaban que fueran al ranchito. Así que Ringo se fue a refugiar a la gasolinera del ranchito. Trudy nos explica que los bandidos de la pólvora, los que están buscando a Ringo, en realidad son pandilleros que la RNC, contexto para los que no sepan qué es la RNC, significa República de Nueva California y está enfocada en traer los valores del mundo antes de ser bombardeado, así como la democracia, la libertad, leyes y bueno, que busca restaurar el orden. Pero la RNC trajo pandilleros para trabajar en las vías del tren, que obviamente dar un puñado de dinamita y de pólvora a unos convictos no era la mejor idea, así que aprovecharon la dinamita y se fugaron, pero muchos de ellos se juntaron para armar los bandidos de la pólvora, y es a lo que se enfrentan ahora mismo. Otra cosa que nos comenta es que otro grupo o facción del yermo llamada la Legión son negreros, asesinos y todo lo malo de este mundo, que se visten como soldados romanos para que nadie los confunda cuando los vean, y que tienen suerte de que aún no hayan conquistado ese territorio. Y por último nos explica que el que nos rescató y nos llevó con el doctor fue un robot con complejo de vaquero, que es muy reservado, a lo cual no tiene nada que objetar, que suele ser amable pero que no se fía de esa actitud de vaquero risueño, que le parece un poquito extraño, que no tiene idea de por qué le interesamos al robot y que tengamos cuidado porque nunca había ayudado a nadie antes, así que es un poquito extraño y curioso. Pero bueno, recaudamos esa información y decidí ir a ver a Ringo a ver qué me contaba, a ver qué tal, así que fui a la gasolinera y pues claramente no nos conoce, así que se asustó y dijo, ok, dime quién eres o te va el aseo, pero pues ya le explicamos que venimos a ayudar y nos dijo que Ringo no parece peligroso, pero que viene pues con más gente y que aproximadamente son unos 6, 7 por ahí y que si lo podíamos ayudar hablando con más gente del pueblo para ver si se unían para pues vencer a Ringo. Así que primero fuimos con sonrisas, que al momento accedió, muchas gracias, literalmente ni siquiera lo pensó, no objetó, no preguntó ni nada, dijo Simón, yo le entro lo que sea, así que 10 puntos para sonrisas. También me dijo que sería buena idea preguntarle a los demás, que le preguntara al viejito, a Trudy y al doctor si nos podían apoyar con algo, que el viejito nos podría apoyar con dinamita, que Trudy pues ahí a los guamazos y el doctor a ver con qué nos podía apoyar. Así que fui con Trudy a preguntar a ver si nos quería apoyar, si nos podía ayudar con esto, con el otro, pero se requerían 25 puntos de conversación o de sigilo para poderla convencer, a lo cual yo solo tenía 22, así que no pude convencerla de que nos ayudara pues a vencer a los bandidos. Así que solamente me dijo que le daba hueva, pero que nos deseaba lo mejor. Así que después fui con el viejito para preguntarle si nos podía dar un poquito de pólvora y nos dijo que era demasiado peligroso utilizarla, que si yo sabía de explosivos, y mi nivel de explosivos era nivel 20 y se ocupaba 25 puntos, así que no lo convencí. Me dijo que nos íbamos a morir antes de intentar algo, así que no nos quiso ayudar. Pero pues por un buen motivo, porque se preocupa por nosotros, así que se le pasa. Fuimos a buscar al doctor para ver si nos podía ayudar con algo y nos dijo que como tirador, peleador y todo eso, pues que iba a ser más una carga que de ayuda, pero que nos iba a ayudar con unas medicinas, así que me dio 3 estimulantes para pues echarle ganas. Cuando iba de regreso con Ringo me encontré al robot que nos salvó, así que le pregunté que cómo me encontró, algo que me respondió que iba dando un paseo esa noche, pero que escuchó ruidos del viejo cementerio y un grupo de personas que se veían peligrosos, así que se escondió. Cuando se fueron me desenterró para ver si daba señales de vida y como vio que sí, pues me llevó con el doctor. Básicamente sobrevivimos a un tiro a la cabeza. Le di las gracias, pero también dije que si me ayudaba contra los bandidos y me dijo que sí, que no había problema, que me ayudaba, así que otra persona más en el equipo. Pero ¿qué creen? El robot nunca se presentó a la pelea, así que fui con Ringo y sonrisas a pelear contra los bandidos que justo iban llegando. Así que empezó el tiroteo. Cuando acabamos con todos, me apareció un mensaje explicando que me hice con una reputación con un grupo de gente en el yermo. Esa reputación es tanto buena como mala. Si apoyo un grupo tendré reputación buena con ellos, pero tendré mala con el equipo contrario. Prácticamente podemos decidir ser Dios o ser el diablo, o podemos ser un antihéroe, ni bueno ni malo. Bueno, ya que acabamos con todo, pues viene Ringo a mí y me agradece por todo, me regala 100 pesos y me dice que muchas gracias, que si un día voy a New Vegas, que vas a saludarlo, que me puede apoyar con algunas cosas y que todo bien. Así que antes de empezar mi expedición para buscar a los que me balacearon, pues recogí la ropa de los bandidos, porque aquí si recojo y utilizo la ropa de alguna facción me puedo hacer pasar por ellos como infiltrado y no me atacan, pero se me ven de cerca así. Pero bueno, ya se dan una idea, simplemente es para camuflarme en caso de que lo necesite. Mejor amárrelo y encuérdelo. Así que empezamos nuestra larga expedición para ver si podíamos encontrar más información sobre nuestros agresores. Y en el camino me encontré con este señor, el cual nos pide ayuda para encontrar a su señora, porque la secuestraban los geckos. O sea, son como unos animales ahí, unos
como unas lagartijas y mutantes. A lo cual yo le respondí esto: ¿por qué no vas Verás tú? al final de la Es tu pista. vieja. La única información que nos dio fue que estaba detrás de un cerro, pero estábamos rodeados de puro cerro y básicamente en el mapa no me aparecía la misión. Me fijé en misiones y tampoco me aparecía nada, así que le dije que no podía hacer nada por ahora, pero ya veré después cómo encuentro a la señora. Por ahora decidí seguir con mi expedición. Igual la expedición no iba a durar mucho porque más adelantito me encontré a los bandidos de la pólvora, a lo cual decidí utilizar ropa para pues hacerme pasar por ellos y no me disparen cuando pase. Pero pensándolo bien, si pasaba y regresaba yo de nuevo al pueblo, me los iba a encontrar o lo iba a ver más, así que decidí deshacerme de ellos. Después de terminar con ellos, pues seguí avanzando un poco más, pero más adelante me encontré unos gecos que me empezaron a atacar y eran bastantes, creo que era una manada. Así que no me tocó de otra que estar peleando y peleando a base por machete porque no me iba a gastar balas en reptiles, porque sé que le iba a ocupar más con humanos. Pero por suerte o extrañamente nos encontramos a Víctor, el robot que nos salvó desde un inicio. Sepa Dios cómo llegó hasta ahí, si estaba en el pueblo y nunca se apareció cuando lo ocupamos para la pelea, así que vamos a preguntarle. Cuando me ayudó a acabar con todos los geckos, le pregunté cómo sabía que estaban problemas y me dijo que olía los problemas a más de 1 kilómetro. Como se me hizo extraño, le pregunté que si me estaba siguiendo, pero me dijo que como me salvó la vida, se sentía responsable de mí y que solo eso. Luego le dije que la pelea con los bandidos ya había terminado, que dónde andaba. A lo que me respondió: ¿en serio? Debía haberme quedado medio frito, nunca me había pasado. Así que como yo tenía suficiente nivel de ciencia, le dije que podía revisar uno de sus chips de memoria a ver si estaban dañados. Y revisando cuidadosamente nos dimos cuenta que alguien activó un comando de anulación llamado Delta 16. Así que alguien lo apagó a propósito, pero no hay rastro de quién pudo haber sido. Claramente esto ya empezaba a oler raro, pero igual ya no podíamos hacer nada, así que solamente me pido disculpas por no ayudar y retomé mi camino. Bien, siguiendo esa prim, me encontré un camper con un colchón y alguna que otra cosa, pero nada importante. Me crucé con algunas transmisiones de radio, pero por ahora quería seguir enfocado en mi camino. Cuando estaba a punto de llegar, me encontré con unos soldados de la RNC y me dijeron que no podía pasar ya que varios convictos de la cárcel habían tomado la ciudad y que todos estaban muertos escondidos, y que aparte hay otras 2 tribus de saqueadores causando estragos en la ciudad y que mejor me regrese a mi casita. Pero me dijo que si quería podía hablar con el teniente Hayes, que está en una tienda de campaña más adelante. Cuando lo encontramos se presenta como el teniente y le preguntamos sobre qué hace aquí. Nos comenta que lo enviaron para retener la marea de convictos procedentes de correccional, pero que como he observado hasta ahora no han hecho el tipo de trabajo que deberían de hacer, que en sí la misión no es un problema, el verdadero problema son los suministros, ya que los prisioneros tienen mejores armas y están mejor organizados de lo que pensaban. Pero yo necesitaba ir a la ciudad para buscar información y claro, me recibieron con plomo, así que teníamos que pelear. Acabando con ellos, entré a Casino de Prim. Por cierto, Prim, en donde estamos ahora mismo, es una comunidad turística. Aquí resumiré lo más importante y crucial de toda la información que encontré, porque fue bastante. Encontramos un señor que es el que dirige el puesto de local de Mojave Express, que sería como el que maneja la paquetería. Así que aproveché para preguntar sobre el paquete que llevaba. Le enseñé la orden de entrega y me dijo que hace unos días escuchó sobre un hombre bien vestido con sus acompañantes que hablaban sobre una ficha, básicamente los que nos dispararon, y que un robot vaquero hizo contratar a 6 mensajeros. Cada uno llevaba algo distinto, un par de dados, una pieza de ajedrez y ese tipo de cosas. Preguntamos si el robot vaquero era el que está aquí, porque aquí hay un robot vaquero, es este. Pero nos dice que no, que es otro tipo, más grande, con una cara en la pantalla y que hablaba como nosotros, o sea que hablaba más humano. Algo aquí no me está gustando nada y creo que ustedes ya tienen las mismas sospechas que yo. Pero me dijeron que lo mejor que puedo hacer es ir a hablar con el ayudante de Prim, Bagel, que es lo más parecido a la autoridad en Prim, que en realidad no sirve de mucho, pero es el hermano de la esposa del sheriff, así que es lo más cercano que tienen a un sheriff. Pero los bandidos de la pólvora lo tienen secuestrado, así que si queremos hablar con él, lo tenemos que salvar. Digo, podríamos no hacerlo, ¿verdad? Pero pues queremos la información, así que no nos quedan muchas opciones, o tal vez sí, pero pues nada. Así que fui en rescate de Bagel para poderlo sacar de aquí, poder hablar con él y que me dé toda la información posible, así que empezaré los balazos. Después de un rato y unos balazos nos encontramos a Bagel y decidimos soltarlo para que nos dé toda la información posible. Ya afuera le preguntamos sobre el tipo del traje que nos disparó. Bagel nos cuenta que mientras estaba recordando información sobre los bandidos, llegó el tipo del traje y hablaban sobre una entrega que le quitaron a un mensajero, claramente nosotros. Dijeron que pasarían por Niptom en camino a Novak, donde se iban a encontrar a un contacto, así que sabíamos a dónde ir. Pero también nos comentó que aún seguían ocupando un sheriff y nosotros teníamos la opción de poner a alguien a cargo para ser el sheriff. Podríamos elegir a Bagel, pero ya nos dijeron
dijeron que no sirve de mucho, así que lo descartamos. Teníamos la opción de programar al robot vaquero para que sea sheriff, pero la verdad no creo que sea una mejor opción. Podríamos convencer a la RNC para que se haga cargo de ellos y los cuiden, pero siento que no todos estarían de acuerdo con eso. Así que elegí una opción que me comentaron, sobre que había alguien llamado Meyers que está en la prisión, pero que es alguien que tenía experiencia como sheriff. Así que decidí optar por el que tiene experiencia. Dirán, ¿por qué vas por alguien que está en prisión? Gente, créanme que en ese mundo todos hicieron cosas por los que tendrían que estar presos. Así que vamos a preguntarle primero la razón por la que lo encerraron antes de tomar una decisión. Aparte no podemos perder tanto tiempo, así que esta misma noche fuimos a buscar la prisión. Después de un buen rato buscando la prisión logramos encontrarla, pero como nos comentaron anteriormente está tomada por los bandidos de la pólvora y nos dimos cuenta que tienen francotiradores y que también hay alguien protegiendo la puerta, que es el que tiene la llave, así que nos pusimos el traje de bandidos de la pólvora para hacernos pasar por ello y que los francotiradores de momento no nos disparen. Si nos acercábamos al guardia que estaba cuidando la puerta se iba a dar cuenta que no éramos alguien de ahí porque nos iba a ver la cara, y si disparábamos iban a darse cuenta los francotiradores y iban a ir directamente contra nosotros, así que decidí hacer algo rápido. Tomé 2 barritas de dinamita, tomé una para aturdirlo y la segunda para acabarlo, así que de ahí tomé la llave y entré al centro de visitantes que estaba lleno de bandidos y teníamos que acabar con ellos directamente porque si no, no íbamos a sobrevivir. Después de que casi nos mataran, nos encontramos al señor Meyers bullado detrás de una puerta, pero no pasa nada. Y como les dije, lo primero que le pregunté fue el por qué había estado en la cárcel, y nos dijo que si le creíamos o no, él fue sheriff de un pueblo que está al oeste de ahí, que básicamente la justicia era muy lenta y que él ayudó a agilizarla muchas veces, o sea que le daba cuello a los criminales, lo cual me parece justo lo que necesita el pueblo ahora mismo. Dice que no se arrepiente de nada, pero que cumplirá su condena, que no se queja. Y con eso me convenció y directamente le dije que yo lo sacaba de la cárcel si se hacía sheriff de Primm, pero claro, la RNC lo había encerrado y tenía que pagar su condena, ya que lo suyo sería que el trabajo fuera acompañado de un indulto de la RNC y que tendría que hacer las cosas a su manera. Básicamente, si tiene que hacer justicia por su propia mano, lo va a hacer, lo cual me parece perfecto. Así que tendríamos que ir al puesto de avanzada del Mojave para hablar con un comandante de la RNC, para explicarles que queremos que Meyer sea el sheriff y le perdone su condena. Me puse en marcha, pero no saben el dolor de cabeza que fue llegar hasta el puesto de avanzada. Me tuve que enfrentar contra necrófagos, contra escorpiones gigantes, no, fue horrible, pero bueno, les dejo viendo cómo pasó todo esto. ¡Quieto, puto! ¡No me estás picoteando! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! Bueno, así estuvimos un muy buen rato hasta que logramos llegar. El puesto de avanzada Mojave. Perfecto. Llegamos y alguien salió corriendo, no sé por qué, pero bueno, así nos reciben aquí al parecer. Empezamos a hablar con un sargento de ahí y nos comenta que estamos locos por ir a las carreteras para llegar ahí. Sí, ya me di cuenta. Nos comentó que fuéramos con el comandante Nike, que él nos puede ayudar a reparar mi equipo y demás, así que fuimos. Le dijimos que queríamos hablar sobre Primm. Le comentamos que el convicto Meyer solicite el indulto para proteger a Primm, a lo que me responde que los convictos no les han traído más que problemas y que por qué iban a querer que uno de ellos tenga la responsabilidad oficial. Nosotros sabemos que Meyers no es como los demás convictos, pero teníamos complicado convencer al comandante ya que se necesitaban 30 puntos de conversación para poder lograrlo y solo teníamos 27, pero por dinero baila el perro, así que opté por ofrecerle 200 pesos para comprar el indulto y no es broma, lo cual funcionó porque vi cómo le brillaron los ojos y nos dijo que un sheriff que fue convicto es mejor que no tener sheriff y que está cualificado, cosa que nosotros ya sabíamos, pero pues en fin, la hipocresía. Ahora lo que teníamos que hacer era volver con Meyers para decirle que está libre de todo cargo y que ahora es el sheriff de Primm, pero se vino otro dolor de cabeza porque en el mapa no me marcaba dónde estaba. Lo busqué en Primm, lo busqué en prisión, lo busqué en cada rincón para al final darme cuenta que sí estaba en Primm, pero andaba detrás de una casita. Fuimos a hablar con él y nos comentó algunas cosillas sobre alguien que se llama Cook, que es una especie de rebelde que se opone a la RNC, ya que hay gente que no le gusta que le impongan ni que le digan qué hacer, y que se fue hacia el norte pero que no dijo a dónde iba, solo que tenía cuentas pendientes con la RNC. Preguntamos quién estaba al mando de los bandidos de la pólvora y nos dice que los que mandan son Eddie y los suyos, tienen armas, dinamita y todo, pero fue toda la información que pudimos sacar. Pero bueno, gente bonita, yo dejaré el video hasta aquí. Si les gustó y quieren que continuemos con la historia, apoyen este video con un comentario y su like, se apreciaría bastante. Por mi parte sería todo y hasta el próximo video.